rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Oh, y mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Oh, y mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Oh, 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 oh. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Oh, oh, oh. Agradecidos. Padre, te alabamos, oh Dios, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, oh Dios, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa, Padre, para adorarte, para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Te agradecemos grandemente, oh Dios, por tus infinitas bendiciones, Padre amado. Presentamos este culto delante de ti, Padre amado. Que tú te glorifiques, oh Dios, en todo lo que se haga esta mañana, oh Dios. Pedimos en esta mañana, Padre, por la familia de César, oh Dios, que falleció, Padre amado. Te pedimos que la consolación, Señor, esté con ellos, tu paz y esté en sus corazones, Padre amado. Te agradecemos, oh Dios, por todo lo bueno que tú eres para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos la gloria, te damos la honra en esta mañana, Padre, y te damos todo el honor a ti, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. Y nos reunimos, ¿verdad?, para adorarle juntos, porque el Señor merece toda la honra, la gloria y la alabanza, y estamos aquí por su amor y por su misericordia. Amén. Quiero decirles que nuestra hermana Carmen, muchos que ustedes la conocen, entró al hospital y los médicos decían que tal vez ella no podía pasar esa operación por su edad, etc. La iglesia hizo oración por ella, el grupo de oración en las mañanas y también por teléfono. Estamos teniendo un chat de oración porque es tiempo de estar orando. Y precisamente quiero hablar de eso en esta mañana. Y Dios hizo un milagro tremendo. Ella pasó la operación y está vivita y está reponiéndose y restaurándose.
Damos gracias a Dios por eso y por nuestra hermana Graciela, que también se está recuperando, y por todos los enfermos que, a pesar de todo, el Señor está en control, ¿verdad? Lo más importante. Pongámonos de pie una vez más y vamos a orar y preparar nuestros corazones y decir: Señor, abro mi corazón de par en par para que tu Espíritu Santo me hable a través de tu palabra. Abre mi entendimiento y dame de tu gracia para que yo pueda, Señor, en esta mañana recibir lo que tú tienes para mi vida. Y no solamente ser oidor olvidadizo y ser religioso, que ya cumplí con venir el domingo, sino venir con la disposición de lo que Dios nos hable, podamos ponerlo por obra, que ahí es donde está el crecimiento espiritual, porque el Espíritu Santo no puede hacer nada al menos que tú y yo obedezcamos y creamos lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, que es la guía para que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Amén. Venimos, Señor, delante de tu presencia una vez más en esta mañana, dándote gracias por Jesucristo, dándote gracias por tu pueblo, Señor, y por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, porque estamos confiando en lo que tú has prometido, Señor, porque nunca has fallado, eres fiel, Señor. Y ahora nosotros, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo tome el control absoluto. Dependemos totalmente de ti, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y nos dé de tu gracia y nos dé la revelación de tu palabra, para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, para que podamos, Señor, andar como es digno de ti, agradándote en todo y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Recuerden, martes, miércoles y jueves, ayuno y oración, y terminaremos esta ayuno y oración el viernes con una gran vigilia. Hermano, es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Amén. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Amén. Y el título de la palabra que quiero traerles en el nombre del Señor es un llamado de Dios a su pueblo. ¿Cuántos del pueblo de Dios se encuentran aquí? Es para ti el llamado y para mí. Amén. Y dice, nadie puede negar que estamos en tiempos peligrosos, donde indica que la venida del Señor está más cerca que nunca. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y no es que lo digamos nosotros, sino que ya la palabra de Dios nos lo advierte. El mismo Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron acerca del fin del mundo y de cuándo Él regresaría por su pueblo, Él dijo verdaderamente que lo que iba a ocurrir, las señales que iban a ocurrir, que nos iban a hacer ver que ya la venida del Señor se acercaba. Y dice que habría ¿qué? Guerra, rumores de guerra, terremotos, ¿verdad? Se multiplicaría la maldad, el engaño religioso, la apostasía, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo. Y él, una de las cosas y siempre les digo, porque él enfatizó que nadie os engañe, porque es un tiempo de engaño y de apostasía dentro del grupo religioso. A través de la Biblia, cuando la desintegración espiritual y moral venía al pueblo, las consecuencias que era el juicio de Dios. Y el Señor levantaba a sus profetas a llamar al pueblo al arrepentimiento. Y uno de los versículos clave que el Señor dejó a su pueblo, no solamente del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, del pueblo de Dios en general. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este tiempo de crisis mundial, de decadencia moral, apatía espiritual, pestilencia, apostasía, aflicción,
Muchos creyentes han sido afectados, amén, con el desánimo, la apatía, y no se dan cuenta que es la táctica del enemigo para debilitarnos, para que nosotros vayamos descendiendo, ¿verdad?, en la fe y yendo hacia el mundo y apartándonos de la fe y volviéndonos al pecado. Eso es lo que trata el enemigo de hacer. Pero el pueblo de Dios debe de estar velando y orando. Dios quiere derramar su gloria y su poder en la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Ese es el deseo de Dios y Él lo dijo, que la gloria postrera de su casa, de su pueblo en general, será mayor que la primera. Su pueblo, amén, la mayoría no está preparado. Dios quiere derramar su gloria y su poder. El llamado de Dios para su pueblo es segunda de Crónicas 7:14. Y allí hay 4 condiciones que tenemos que nosotros tomar en cuenta y poderlas practicar y vivir. La primera, ¿cuál es? Si se humillare mi pueblo. ¿Cuántos del pueblo están aquí? Amén. Si se humillare mi pueblo. Todo encuentro con Dios empieza con un acto de humillación. Lo mismo que cualquier experiencia de restauración, tenemos que humillarnos delante del Señor. Humillarse quiere decir rendirse incondicionalmente sin reserva, reconocer verdaderamente y examinar nuestro carácter, nuestras actitudes, y que haya un sincero arrepentimiento y renovar nuestro compromiso con Dios. A veces nos descuidamos y nos debilitamos y tenemos que estar alertas para que no caigamos en esa condición. La humillación viene antes de la oración. Si mi pueblo se humillare, ¿qué? Y orare. El Salmo 51:17 nos da un ejemplo de cómo tenemos que humillarnos delante del Señor, como lo hizo el rey David cuando él falló a Dios. Y dice así en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Amén. Jesús es un ejemplo. En Lucas 10, nos da un ejemplo, en Lucas 18, de 10 al 14, Él nos da ese ejemplo acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Y dice así la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Muchas personas piensan que el pecado solamente son esos pecados grandes. Hay pecados pequeños como la mentira, ¿verdad? Como el odio, como la murmuración, el chisme, la crítica. Todos esos son pecados. Y todas esas cosas tenemos que estar examinando nuestro corazón para que nuestra vida esté limpia delante de Dios cuando nos acerquemos a Él, para que podamos tener una comunión con Él, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y la gracia de Dios no puede fluir cuando nuestro corazón no está limpio delante de Dios, porque precisamente nos estamos engañando a nosotros mismos, porque Dios no podrá ser engañado ni burlado, porque Él conoce lo que tú piensas, Él conoce lo que hay en tu corazón. Tú podrás aparentar otra cosa, pero te estás engañando a sí mismo. Y el Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, y sigue diciendo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué lindo, ¿verdad? Eso es humillarse delante de Dios, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestros errores, porque en definitiva Dios lo sabe. Pero nosotros tenemos que, inclusive cuando estamos en la presencia de Dios, decirle: Señor, examina mi corazón, revélame qué hay en mi corazón. Muchas veces nosotros lo sabemos, pero seguimos cargándolo. Y por eso no tenemos la bendición ni el éxito espiritual que el Señor desea que nosotros tengamos, ¿verdad? Y dice, Jesús dijo: os digo que ¿quién es este?
El publicano. Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se creía muy justo debido a sus propios esfuerzos. Por el contrario, el publicano era un recaudador de impuestos, está consciente de su pecado y su culpa, y ahí viene en un genuino arrepentimiento y se volvió del pecado a Dios, pidiendo perdón y misericordia. Eso es lo que Dios desea. Amén. Y realmente cuando tomamos esa actitud nos sentimos libres de pecado y nos sentimos fortalecidos por el Señor, porque a través de humillarnos y orar al Señor nos sentimos fortalecidos y Él nos da la gracia, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él hace la obra en nosotros. Mira lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, ¿qué? Y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. La soberbia y el orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca a Dios. Y la segunda condición de Segunda de Crónicas, capítulo 7:14, dice: si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare y orara. No es suficiente humillarse. La humillación debe seguir acompañada de la oración. La humillación nos ubica en el debido lugar, en el camino correcto, mientras que la oración, en el camino correcto, la oración nos conduce a Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios con un corazón limpio, con nuestras manos limpias y un corazón puro y perdonador. Muchas personas están llenos de amargura, de resentimiento. ¿Por qué? Porque no perdonan. Y cuando no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Amén. Y eso nos evita de que la gracia de Dios pueda fluir, y Dios no escucha la oración de un pecador que tiene la oportunidad de arrepentirse y no se arrepiente. Miren lo que dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La oración nos abre el camino a la vida llena del Espíritu. Nos da el poder para el servicio cristiano. Nos da una fortaleza para que nosotros podamos verdaderamente estar firmes en el Señor. Hay muchas luchas, pruebas, dificultades, hay ataques del enemigo, pero la persona que se humilla delante de Dios, le busca de todo corazón y ora y clama al Señor, el Señor nos da la gracia y el poder para que nos mantengamos firmes, porque Él nos ha dado poder y autoridad contra las acechanzas del enemigo. Pero el enemigo sabe inclusive aquellas personas que tratan de aparentar algo y no lo son. Amén. Y por esa razón el Señor nos habla claro. No para que tengamos temor, sino para que estemos apercibidos. Él nos exhorta porque somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros y para que un día podamos estar en su presencia, como el apóstol Pablo intercedía por la iglesia de Filipos, que decía que el amor de Dios abunde más y más entre vosotros, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor desea. Qué lindo es cuando uno está libre del pecado, libre de resentimientos, de amargura. ¿Por qué? Porque a la medida que tú te acercas al Señor en obediencia a su palabra, orando, buscando a Dios y humillándote diariamente, examinando tu corazón para que no dejes que nada venga a estorbar tu comunión con Dios y tu comunión los unos con los otros. Porque cuando no tenemos una buena comunión con Dios, no tenemos una buena comunión los unos con los otros. Porque todo depende de cómo esté tu vida delante del Señor. Amén. La oración nos abre el camino a la vida llena del Espíritu, nos da el poder para servir a Dios. La oración nos
es indispensable para la vida cristiana. El cristiano no puede crecer y estar fortalecido espiritualmente si no cuida su vida devocional, apartando tiempo de calidad con Dios, amén, diariamente para estar en la presencia de Dios, leyendo su palabra, orando, clamando, intercediendo también por otros. La palabra y la oración es la esencia de la vida espiritual, amén. Se lo dice una persona que lleva mucho tiempo y que por ahí vamos en el proceso toditos. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere que nosotros seamos cristianos vencedores, porque ya Él venció por nosotros. Amén. La oración es como estar sobre una torre desde la cual se vigila y se protege. Dejar de orar es ponerse a la disposición del enemigo para que nos tome por sorpresa. Porque dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. Seamos sinceros con Dios, porque realmente Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que tú piensas. Amén. Y nosotros tenemos que ser sinceros para no darle lugar al enemigo, porque muchas veces nosotros decimos, el diablo no tiene poder ni parte ni suerte en los hijos de Dios, que andan encaminando en obediencia y en santidad al Señor. Claro, Él nos puede atacar, pero nosotros tenemos las armas espirituales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado, dice allí en el capítulo 6 de la epístola de Efesios, dice claramente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque el Señor nos ha dado su palabra, la oración, nos ha dado todo para que nosotros seamos, y la autoridad espiritual para hollar serpientes, escorpión y toda obra del mal, que son los poderes malignos más poderosos, pero que Dios nos ha dado ese poder a través de que Cristo ya venció. Él delegó a la iglesia ese poder y esa autoridad. ¿Quién es la iglesia? Su pueblo, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y el Señor nos ha dado esa autoridad. Dice la Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. No es cuando tú tienes problemas, no es cuando tú tienes que interceder por algo, es sin cesar. La palabra dice allí en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Tenemos que estar en una comunión con el Señor, dejar nuestra mente que fluya el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho porque muchas veces, como me gusta aprender la palabra de memoria, para tenerla ahí siempre a la disposición para cuando tengamos que enfrentar diferentes cosas, podamos atacar al enemigo ¿con qué? Con la palabra. Porque escrito está, como Jesús lo hizo. Cuando Él fue tentado, Él le dijo, porque escrito está. No solo de pan vivir, porque escrito, el diablo se tuvo que ir. No tuvo lugar en Él. ¿Por qué? Porque Él estaba, Cristo como hombre, estoy hablando porque Él dejó su gloria. Y Él vivió como usted y como yo aquí, pero lleno del Espíritu Santo y vivía en una comunión íntima con el Padre Celestial, para que Él fuera fortalecido. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Si perseveramos en la oración, no perseveraremos en cosas negativas, tales como pecado, como mal carácter, como frialdad, vicio, actitudes negativas. Estaremos verdaderamente viviendo una vida agradable delante del Señor y viviendo una vida de bendición, como el Señor nos ha dado esa bendición y ese privilegio. Amén. Gloria a Dios. Muchos cristianos viven en continua derrota espiritual porque descuidan fortalecerse en el Señor y a través de la palabra y la oración y el poder del Espíritu, porque a través de la palabra, ¿verdad? El Espíritu se activa en nosotros y nos prepara y nos capacita para que nosotros podamos vivir la vida cristiana que al Señor le agrada. Jesús, el Hijo de Dios, fue nuestro ejemplo. Él se retiraba a solas con su Padre y oraba, y nos enseña la importancia
de la oración. Todo hombre y mujer de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento tenían una vida de oración. Vemos la vida de Nehemías, la vida de Abraham, la vida de Moisés. Todos ellos tenían que vivir en una relación con Dios para que ellos poder desarrollar el llamado que Dios les había hecho y para que ellos pudieran hacer la obra que Dios le había encomendado. Así que la palabra lo dice claramente. En Lucas 22, 21 dice, hablando de Jesús, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Estas palabras indican que Cristo tenía la costumbre de irse y estar a solas con su Padre Celestial. Su oración en Getsemaní nos muestra que el Padre lo fortaleció para que él pudiera beber esa copa. Se recuerdan, ese fue un momento dificilísimo como hombre. Él estaba sintiendo lo que él iba a sufrir, no solamente físicamente como sufrió, sino en el momento que él se iba a separar de la presencia de su Padre. Ese fue el dolor mayor que él tuvo, cuando él en ese momento, el pecado de toda la humanidad cayó sobre él. Pero Dios le dio la fortaleza porque él estuvo velando cuando los discípulos se durmieron y él les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que estar siempre buscando al Señor, ¿verdad? La única forma en que los discípulos podían mantenerse fieles era entregándose a la oración, fortaleciéndose en el Señor para poder pasar por ese momento tan difícil. Pero miren lo que ocurrió, el resultado de que Pedro negó a Jesús 3 veces y los demás huyeron, se descuidaron de buscar la fortaleza en quien te pueda dar la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en los momentos fáciles y de bendición, sino en cualquier situación. Solamente Él te puede dar el poder y la fuerza para que tú puedas resistir y mantenerte dependiendo y confiando en el Señor. Cuando el Señor habló del fin del mundo, concluyó su discurso, allí en Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, porque tú no sabes qué puede pasar en un momento dado. Tú no sabes cuándo el enemigo viene a atacar, porque él está a ver cuándo tú fallas para boom, lanzarte el ataque, ¿verdad? Dice, para que seáis tenido por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Voy a repetirlo para que se grabe en nuestro corazón, y no solamente se grabe en nuestro corazón para no pecar contra Dios, sino para que lo pongamos en práctica. Porque una de las cosas que más ataca el enemigo, ¿cuánto les ha pasado? Es cuando tú quieres orar, te recuerda esto, lo otro, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. La cosa es que quiere apartarte de que tú busques a Dios, porque ahí es donde tú recibes la fuerza y el poder para tú mantenerte en cualquier situación. Amén. Por eso tenemos que dejar todo y si es de madrugada, a cualquier hora, vayas delante del Señor y vas a ver que tú vas a vencer en el nombre de Dios. Amén. Y vemos la tercera condición. Si mi pueblo que invoca mi nombre, ¿qué? Se humillare, ¿qué más? Y orare y buscaren mi rostro. Buscar el rostro del Señor significa orar con la intención de encontrarse con Dios. El objetivo principal es Dios, no tanto como una petición para que Él te resuelva un problema, sino para encontrarte con Él, como nos enseña allí en el Salmo 42, 1 y 2, cuando dice el salmista, dice, buscar el rostro del Señor, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Amén. Debemos ir con esa hambre, con ese amor, para que nosotros amemos a Dios de verdad. Que Él sea todo para nosotros. Cuando tu vida está en esa línea que el Señor nos indica cómo vivirla, hermano, vas a ser la persona más feliz del mundo. Vas a tener momentos de lucha, de prueba, de sufrimiento, pero vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Eso es, vívalo, eso lo tienes que vivir.
Amén. Y eso es lo que el Señor está en el proceso de que maduremos espiritualmente, que ya no seamos niños fluctuantes llevados de cualquiera, de nuestros sentimientos, de lo que dice aquel, de lo que dice Dios es lo que importa. No lo que yo diga, ni lo que diga otro pastor, ni lo que haya vivido otra persona, ni que Dios haya revelado. Ya la revelación está aquí. Si hay otra revelación, si no está apoyada por esta palabra, hermano, deséchela, porque no es de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Todo pasa, pero lo que Dios ha dicho, todo se ha cumplido y todo se cumplirá, porque tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan de que estemos viviendo una vida en la verdad? Porque Jesucristo es el único camino, la única verdad y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso Él nos dejó esta palabra tan bella para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. Gloria a Dios. El salmista presenta a Dios como el deseo más grande de su vida. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Tú eres lo más lindo para mí. Tú eres lo primero para mí, mi prioridad. Tú eres, ay, Señor, yo no tengo a veces palabras y tengo que orar en otras lenguas y tengo que adorar al Señor y llorar. Porque cuando yo empiezo a pensar toda la experiencia que he venido trayendo 50 años en el ministerio, en todo lo que he atravesado, ver su amor, su misericordia, su fidelidad, amén, no hay palabras de verdad, no hay palabras, no hay nadie que sea como nuestro Dios, amén, gloria al Señor. Dice, como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción e integridad de la vida. Dejar de tener la sed de Dios es morir espiritualmente. Por eso no podemos permitir que nada disminuya el profundo deseo de buscar el rostro de Dios en oración. Amén. De buscarlo a Él. Te amo, Señor, te adoro. Yo quiero amarte cada día más. Yo quiero, Señor, que me ayudes. Porque otras personas dicen, Señor, cámbiame. No, Señor ya te dio la palabra, te dio el Espíritu Santo para que tú puedas cambiar. Amén. Tú tienes que decir, Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a ser ejemplo. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, para que esos frutos espirituales puedan desarrollarse en mí, el amor, la humildad, la mansedumbre, la templanza, porque mi deseo es agradarte a ti antes que a los hombres, como dijeron sus discípulos. Es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Muchas veces nosotros fallamos, y yo he fallado. He agradado primero a los hombres antes que a Dios porque le tenemos temor. Amén. Al que tenemos que tener temor y respeto y amor es aquel que está en los cielos. Muchos han perdido el temor a Dios y todos dicen, todo es pasajero. Pero hermanos, no. Por eso muchos están como están. Amén. Pero nosotros tenemos que retomar lo que Dios nos está ya hablando en este tiempo. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. No es que tú hables y digas y cuando estás, porque hay que orar en grupos, hay que orar, es necesario unirnos en oración e interceder porque hay mucha necesidad, pero hay que tener también mucha sabiduría de cómo tú oras. Amén. No estar hablando las cosas, porque muchas veces estamos hablando de una forma que no le agrada a Dios. Tenemos que hablar la palabra. Y no decir lo que está pasando, porque muchas veces la gente se entera cuando tú oras. Hay que ser sabio, ¿verdad? Y orar con sabiduría conforme el Espíritu Santo nos guía. Amén. Jesús tenía lugares secretos. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Dice la palabra, amén. Y el resultado de, ¿cómo es? Vamos a ver cuántos se aprendieron el versículo. Si mi pueblo que invoca mi nombre, primera condición,
se humillaren. Segunda condición, oraren. Tercera condición, buscaren el rostro de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando se cumplen las condiciones de Dios, Él restaura y hará la obra. Muchos de nosotros queremos y anhelamos ver las manifestaciones de Dios, pero no queremos cambiar nosotros mismos. Dios quiere empezar con nosotros. Amén. Si no salimos de la religiosidad, del orgullo, de la autosuficiencia, de la soberbia, etcétera, es improbable que la iglesia pueda ver la gloria de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y oraren y buscaren el rostro del Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, convertirse de sus malos caminos, hábitos y conductas. Amén. Dios quiere una novia sin mancha y sin arruga. Sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Hoy día se le da poca importancia a la santidad. Pero realmente el Señor dijo claramente, sed santo porque yo soy santo. Y santo quiere decir apartado para Dios. Ya no somos de este mundo. Amén. El Señor nos dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese cada día y sígame. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a los principios establecidos por la palabra de Dios. Esa es la manera como Dios opera. Primero, resuelve los problemas espirituales del hombre y después lo físico, lo económico y lo emocional. Y las demás cosas. El Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen. Yo nunca le he pedido a Dios, dame esto, dame lo otro, dame casa, dame... No, eso ha venido por añadidura. Y vienen por añadidura, yo me quedo a veces hasta asombrada de las cosas que Dios hace, hasta las pequeñeces. Porque Dios es bueno, Él es nuestro Padre. Y si nosotros como buenos padres y buenas madres queremos lo mejores para nuestros hijos, también nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. Claro, tú no le vas a dar un hijo que es desobediente, que no te dale las mismas bendiciones que tú le das a aquellos que son obedientes, ¿verdad que sí? Por eso nosotros como hijos obedientes, como dice allí en la oración de Pablo a los colosenses, que dice que Él nos da sabiduría e inteligencia espiritual para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con el poder de lo alto. Hay muchos que quieren resolver los problemas físicos, financieros, etcétera, pero no quieren que intervenga en la vida, que se intervenga en la vida espiritual. Como cierta persona que tenía un problema de un matrimonio y le dijo al pastor, hábleme como un consejero profesional y no como un ministro. Cite de cualquier libro, pero no de la Biblia. La gente no quiere. La gente quiere que le digan cosas agradables y eso es lo que hoy se predica en muchos lugares. Muchas cosas agradables, muchas risas, muchos... Hermano, pero es mejor que te digan la verdad. Amén, porque la verdad es la que te va a hacer libre. Amén. Y las demás cosas vienen por añadidura. Las cosas buenas que Dios tiene para sus hijos. Hablemos como un consejero, ¿verdad? Como le dijo él. El pecado es el problema número uno en el hombre y el que Dios desea que corregir en nosotros primero. El resultado es la bendición de Dios sobre nosotros. Y vamos a repetir de nuevo porque eso se quede grabado en tu corazón y salgas de este lugar diciendo, Señor, ayúdame para que yo pueda hacer tu voluntad, para que yo pueda, Señor, buscarte como debo buscarte, porque tú deseas utilizarme y ser de bendición a otros. El mundo muchas veces está influenciando a la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que influenciar el mundo, no con nuestra palabrería, sino con nuestro ejemplo. ¿Verdad? Como dice ese corito, que podamos mostrar al mundo el amor de Dios, para que podamos mostrar al mundo a Cristo a través de nosotros. Amén. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
El mundo necesita amor, ese amor sincero, no el amor hipócrita. Amén. El amor que viene de Dios, el amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, ese amor incondicional, ese amor que no tiene límites, que todo lo perdona, que no guarda rencor, que no se envanece, como nos habla en 1 Corintios capítulo 13. Amén. Dios promete lo mejor para sus hijos. Y la promesa que el Señor nos da, es verdad, dice que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, y antes de sanar la tierra es resolver los problemas materiales que tengamos. Dios resolverá el problema espiritual, y ese problema es el más grande que tenemos. Amén. Porque Dios nos ama, pero Él odia el pecado. Él nos ama, pero Él odia el pecado. Amén. Y esa es la cuarta, ¿verdad? La cuarta condición, si se convirtieran de sus malos caminos. La conversión es abandonar lo malo, o sea, el pecado, y volverse a Dios. Nadie puede orar a Dios y buscar su rostro a menos que rompa con el mal. Por eso dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Según este texto, la misericordia de Dios no se viene cuando nosotros confesamos, sino cuando nos apartamos del camino malo del pecado. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El apóstol Pablo distinguió, se distinguió por sus oraciones apostólicas. Como cristianos tenemos la responsabilidad, oídos, de interceder por las naciones, por los gobernantes, por la familia, amén, por la educación, por todas estas necesidades que están ocurriendo en el mundo entero. Cuando tú veas veas la televisión y veas todas estas noticias desagradables, debes de tú, ¿verdad?, orar por esas personas, que te duela a ti, que Dios tenga misericordia y se revele a esas personas y abra sus entendimientos, porque el diablo ha entenebrecido la mente de las personas para que no crean en el Señor y no sean salvos. Y mire qué lindo cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que le ha detenido a Jesús volver. Él está dando oportunidad, y yo creo que esta es la última oportunidad. Estamos ya en los finales del fin del mundo realmente. El apóstol Pablo se distinguía por eso, porque él siempre estaba en comunión con Dios orando, ¿verdad?, por todos aquellos que necesitaban. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar en su voluntad. ¿Sabe quién dijo eso? Martín Lutero. Amén. Pablo instó a la iglesia a que oraran, especialmente por las autoridades. Nerón era en aquel tiempo emperador impío y estaba en el trono en ese tiempo. Pero así los creyentes tienen la obligación de orar por él, aunque estemos en desacuerdo y no estemos de acuerdo con esas personas que ocupan los cargos de autoridad. Debemos orar por su posición y orar por ellos como nos manda la palabra de Dios. Amén. Para que vivamos quieta y reposadamente. El Señor Jesús dijo claramente en Mateo 5:44, pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Hay personas que no tienen todavía madurez espiritual. ¿Cómo yo voy a orar por ese? No, y lo que hacen es ese mal.
La Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne. Las personas operan así porque están influenciados por los demonios, por el enemigo de nuestras almas. Así como nosotros cuando obramos bien y estamos dando un buen testimonio, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que es el que nos transforma y nos cambia a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y ese debe ser el anhelo del corazón de cada creyente. El mundo está cansado de ver hipocresía. El mundo está cansado de ver cristianos que se dicen cristianos y el testimonio realmente es terrible, que más bien alejan a las personas. Porque vivimos a veces como el mundo vive y realmente no estamos siendo lo que Dios quiere. La intercesión, la oración fiel y perseverante, mediante la cual alguien le suplica a Dios por otro u otros que desesperadamente necesitan la intercesión de Dios. La oración de Daniel en el capítulo 9 es una oración intercesora cuando ora fervientemente por la restauración de Jerusalén y por toda la nación. Y precisamente hoy, 17 de mayo, el presidente de esta nación está proclamando esta nación bajo Dios. Que sea una realidad. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero en este momento hacer algo que todos nos acerquemos aquí. Porque la oración de Daniel es una oración que nos inspira. Amén. De que nosotros también seamos parte del mundo. Aunque tú estés viviendo una vida como la vivía él en santidad y fuera del pecado, aunque no somos perfectos y fallamos de vez en cuando, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo inmediatamente tenemos que decir, Señor, perdónanos. O si ofendimos a alguien, perdóname, porque el Espíritu Santo te redarguye a tu corazón y tenemos que obedecerle, si no le estamos dando lugar al enemigo de nuestras almas. Y por eso en esta mañana yo quisiera que se movieran todas hacia acá. ¿Cuántos aman esta nación? Y no solamente vamos a orar por esta nación, sino vamos a orar por Cuba, vamos a orar por Nicaragua, vamos a orar por Colombia, que está al volver a unas elecciones, para que Dios tenga misericordia. Vamos a orar por Venezuela, amén. En fin, por Israel, vamos a orar por todos estos países que están en una lucha espiritual, amén. Y dice la Biblia que el diablo se ha lanzado con toda su ira porque le queda poco tiempo. Pero son también señales que se están cumpliendo, que Dios nos advierte para que estemos alerta. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Acérquense, vamos a acercarnos. ¿Cuántos aman esta nación? Esta nación, con todos sus defectos, nos abrió las puertas y aquí estamos, hermanos. Y nos han bendecido para que nosotros también podamos vivir y tener oportunidades. Vamos a acercarnos, acérquense hacia acá. Somos el pueblo de Dios. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a repetir esta oración de todo corazón como si fuera tu propio país. Porque sí es nuestro país. Muchos somos ciudadanos, estamos aquí tantos años, nuestros hijos han nacido aquí. Amén. Y aunque no fuera eso, tenemos que amar las naciones. El Señor nos manda a clamar. Acérquense, acérquense toditos. Vengan todos. Amén. Vamos a orar de todo corazón. Muchas cosas no suceden porque el pueblo de Dios no se une a orar e interceder. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Miren lo que dice el Salmo 33:12. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para sí. ¿Quién es el pueblo que Dios escogió para sí? Todo el mundo, toda la humanidad. Y nosotros somos el pueblo de Dios, que el Dios nos escogió para sí. Y nosotros tenemos que ser obedientes y poder interceder por estos pueblos, porque Dios nos ha dado también nos ha dado esa orden, ¿verdad? Que intercedamos por todas nuestras naciones. Mira, cuando se intercede, Dios escucha el clamor de su pueblo. Amén. Y vamos a orar la oración de Daniel y vamos a poder
también nosotros estar de acuerdo y reconocer, porque somos parte de esta nación, amén, de reconocer el pecado que ha caído esta nación, ¿verdad? Y orar con todo nuestro corazón para que Dios primeramente se revele al presidente y le abra su entendimiento y que Él pueda gobernar con justicia y equidad, y para que Él tenga un encuentro genuino con Dios y con todos estos que tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros, ¿verdad? Y ellos necesitan el apoyo del pueblo de Dios, por el Marco Rubio, por su gabinete, por el vicepresidente, por los senadores, representantes, por todos ellos, para que ellos tengan un encuentro personal con Dios. Amén. Y vamos a orar la oración de Daniel, y vamos a hacerlo con el corazón de que esta nación, y que verdaderamente no sea solamente un dicho, ¿verdad? Esta nación bajo Dios, que verdaderamente esta nación vuelva a Dios, porque esta nación estaba, cuando comenzó, vivía conforme a los principios geocristianos. Ellos no hacían nada sino oraban, y ahora continúa, ¿verdad?, el Día Mundial de Oración, y tenemos que orar todos de corazón. Amén. Y vamos a repetir, cierra tus ojitos allí donde tú estás y repite esta oración de Daniel por su pueblo, y nosotros vamos a hacerlo por nuestro pueblo y por nuestros pueblos respectivos, porque todas nuestras naciones necesitan. Y dice así: y volví mi rostro a Dios, repitamos, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y con ceniza. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser tenido por guardar el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oye Señor, perdona los pecados de tu pueblo, perdona los pecados de esta nación, y que verdaderamente esta nación esté bajo Dios, para que tú abras los entendimientos de los gobernantes, para que tú abras los entendimientos de todos los que viven en esta nación, para que puedan gobernar con justicia, equidad y misericordia, Señor. Oh Señor, perdona, Señor. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad, sobre esta nación, sobre este pueblo, Señor. Hoy, 17 de mayo, proclamamos, Señor, esta nación bajo Dios. Gloria a Dios. Bienaventurada la nación que Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió. Señor, tú has escogido el mundo entero, pero tristemente muchos te han dado la espalda. Pero nosotros en esta mañana queremos interceder de acuerdo, Señor, por el pueblo de Cuba, que hace 60 y pico de años está sufriendo, que está en una condición terrible. Reprendemos toda obra de las tinieblas, hechicería, brujería, santería, idolatría, oh rabacándere bequeya, en el nombre de Jesús. Toda doctrina de demonios que están influenciando en todos estos países, porque sabemos que es la obra del enemigo, sea reprendida en el nombre de Jesús. Y Señor, reclamamos a Cuba para Cristo, en el nombre de Jesús. Reclamamos a Venezuela para que se ponga, Señor, todo esto como debe ser, Padre amado. Por las próximas elecciones de Colombia, por todos esos narcotraficantes, Padre, por todas esas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Abre los entendimientos de todos ellos. Reclamamos al mundo para Cristo. Diga conmigo, reclamamos al mundo para Cristo. Oramos por Nicaragua, Señor. Oramos por todo Sudamérica, Padre. Oramos por todo Centroamérica. Oramos, Señor, por el continente asiático, Padre. Por todos estos países que te rechazan. Por todos los misioneros que están allí, Padre. Y todo tu pueblo, que tú los llenes y los guardes y los protejas. Y los uses poderosamente. Estamos orando por un avivamiento mundial.
Estamos orando por un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne, Señor de la gloria. Venga tu reino sobre cada pueblo, sobre cada nación, sobre cada tribu, Señor. Oramos por Israel, por la paz de Jerusalén. Que tú abras sus entendimientos para que ellos puedan, Señor, reconocerte a ti y arrepentirse de sus pecados. Por Irán, Señor, por el Medio Oriente, por todos los musulmanes, por todos, Señor, las naciones, Señor, oh Dios de la gloria. Por Europa, Señor, oramos por Rusia, por Ucrania, oh Dios de la gloria, por todo, Señor, oh Dios, por todas las islas del Caribe, Padre Santo, todos nuestros pueblos de donde venimos nosotros, por sus gobernantes, ilumínalos, Señor, y trae un despertamiento espiritual, empezando por nosotros, la iglesia, para que vivamos esa clase de vida que tú quieres que vivamos, para que le llevemos este evangelio del reino a todo el mundo, como dice tu palabra, porque ese va a ser el fin, cuando este evangelio del reino sea conocido, Señor, y todos puedan haber oído sobre la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Bendice cada una de nuestras naciones, Señor, oh Dios. Oh Padre, sobre todos los continentes, por esta nación, Padre, oh Dios, todo el mundo. Reclamamos las naciones para Cristo. Tu palabra dice, pide por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque tú eres el dueño absoluto del universo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. Tuyo es y tú estás en control. Venga tu reino y se echa tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Da una oportunidad a cada una de estas naciones, a cada uno de los pueblos. Donde quiera que haya un alma, por esa clamamos en esta hora. La reclamamos para Cristo, Padre. Abre sus entendimientos, Señor, oh Dios. Rompe todo yugo, desata toda ligadura de impiedad. Suelta toda carga de opresión que los mantiene en esa situación, Padre. Reprendemos toda obra maligna y perversa y declaramos el reino de Dios, la salvación, la liberación y un avivamiento, Señor, a todo el mundo, Padre, porque tú amas las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por todos y nosotros como iglesia, Señor, oramos y los reclamamos para tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias. Dale gracias, diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a un poderoso Dios servimos y tu palabra dice, Señor, que tú eres aquel todopoderoso, que haces todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gracias, porque a un poderoso Dios servimos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar en adoración y alabanza al Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú,
reflejar al mundo tu amor. Vamos a terminar para reflejar al mundo tu amor. Y la segunda vez para reflejar al mundo a Jesús. El mundo quiere ver a Jesús en nosotros. Amén. Y cuando tú vives esa clase de vida que Él nos ha llamado a vivir, el mundo va a ver a Cristo en nosotros. Se van a dar cuenta que tú eres diferente, sin tener que hablar y decir que eres cristiano. A mí no me gusta decir. Mi hermana la que dice, ella es pastora. No, yo no quiero que me digan, es pastora. Yo soy una sierva de Dios, una hija de Dios. Amén. Yo no me doy, no, ¿qué? Todo es vanidad, es vanidad. Yo lo que quiero es que mi Dios se agrade de mí y que Él vea en mí la sinceridad. Amén. Y que Él vea en mí un corazón limpio. Y que yo pueda vivir la vida que Él vino a modelarnos. Vamos a terminar con esta canción. Y cántela de todo corazón. Porque Dios quiere hacer una obra linda en tu vida y en tu familia. Y tú vas a ser el ejemplo. Porque este evangelio no se predica solamente con la boca, sino con el ejemplo. Para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Para su gloria, no para darnos caricates, porque nosotros no somos nada. No hay ni uno bueno. Él se lo dice la palabra. El bueno es Cristo. El que dio su vida, el que derramó su sangre, el que se levantó de los muertos hasta la diestra de Dios Padre y pronto vendrá por su iglesia fiel. Amén. Gloria a Dios. Quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso a Cristo Jesús. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Que Dios le bendiga y que esta semana sea una semana gloriosa. Que puedan vivir esa vida que Dios pide de nosotros y vamos a tener esa felicidad. Bienaventurados. Amén. Esa nación que está bajo Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga.